15.000 toneladas no suenan peligrosas cuando están quietas, pero cuando esa masa comienza a moverse cuesta arriba y la locomotora abre el regulador, el tren deja de ser transporte y se convierte en una estructura sometida a una tensión que ningún edificio experimenta jamás. La gente imagina un descarrilamiento como algo provocado por exceso de velocidad o por una curva mal diseñada, pero lo que ocurrió aquella vez fue distinto. El tren tiró demasiado fuerte y fue su propia potencia la que arrancó miles de toneladas de acero del interior de la montaña. Para entenderlo hay que cambiar la forma de pensar el tren. No es una colección de vagones independientes. Es una cadena continua de acero que puede extenderse casi 5 kilómetros desde la locomotora hasta el último coche. Cada acople es un eslabón. Cada barra de tiro transmite fuerza. Cuando las locomotoras delanteras aplican potencia para subir una pendiente del 1%, esa fuerza no desaparece en el primer vagón, sino que se transmite hacia atrás, acumulándose coche por coche. Existe una regla simple que todos los ingenieros ferroviarios conocen de memoria. En una pendiente del 1%, se necesitan aproximadamente 20 libras de tracción por cada tonelada de tren solo para contrarrestar la gravedad. Si el tren pesa 15.000 toneladas, la fuerza necesaria para simplemente sostenerlo en la pendiente supera con facilidad las 300.000 libras, y eso sin contar fricción, curvas ni resistencia adicional. Esa fuerza se concentra en los primeros acoples, que deben soportar la suma de toda la resistencia del tren que arrastran detrás. En los casos más extremos, la tensión en el primer enganche puede superar las 400.000 libras, una cifra que empuja al acero al borde de su límite elástico. No es un esfuerzo momentáneo, es una carga sostenida que vibra, que se estira, que convierte al tren en una cuerda gigantesca tensada entre locomotora y montaña. En terreno recto esa tensión es brutal pero relativamente predecible. La línea es recta, la fuerza va hacia adelante y el tren se comporta como una barra larga sometida a tracción. El problema comienza cuando esa barra entra en una curva cerrada en plena pendiente. En una curva, la física deja de ser unidimensional. La fuerza de tracción que antes iba hacia adelante ahora se descompone en componentes. Parte sigue siendo longitudinal, pero otra parte se convierte en fuerza lateral que intenta tirar del tren hacia el interior de la curva, como si la locomotora quisiera tomar un atajo atravesando la montaña en línea recta. Ese fenómeno se conoce como efecto de cuerda tensa, y en trenes extremadamente largos puede transformarse en algo devastador. Cada acople en una curva trabaja con un ángulo respecto al eje del vagón. Aunque ese ángulo sea de apenas 2 o 3 grados, la tensión longitudinal se traduce parcialmente en una fuerza lateral considerable. Cuando multiplicas esa conversión por 100 o 120 vagones, la presión hacia el interior de la curva se vuelve enorme. Las ruedas exteriores siguen empujando contra el riel, pero las interiores comienzan a sentir una presión ascendente que desafía la gravedad. En ese punto entra en juego un concepto que los ingenieros conocen bien: la relación entre fuerza lateral y carga vertical. Mientras el peso del vagón mantenga suficiente presión hacia abajo, la pestaña de la rueda se mantiene abrazada al riel. Sin embargo, si la fuerza lateral se acerca demasiado al peso que mantiene la rueda apoyada, la pestaña puede empezar a trepar por el borde del riel, y cuando eso ocurre, la rueda deja de estar guiada por la vía. En trenes más ligeros esa situación es rara. En trenes de 15.000 toneladas, con locomotoras delanteras generando potencia máxima para vencer la pendiente, la combinación de tensión acumulada y curva cerrada crea una tormenta perfecta. El día del incidente la formación era larga y pesada, y el orden de los vagones no ayudaba. Algunas secciones más ligeras estaban ubicadas delante de grupos más pesados, lo que generaba un punto débil estructural en medio de la cadena. En una recta esa decisión habría sido tolerable. En una curva de montaña bajo máxima tracción, se convirtió en el eslabón crítico. Cuando la locomotora aumentó potencia para sostener la velocidad en la pendiente, la tensión recorrió el tren como una ola invisible. Los primeros vagones absorbieron la carga, luego la transmitieron hacia atrás, y en el instante en que el juego entre acoples se eliminó por completo, se produjo lo que los ferroviarios llaman el agotamiento del juego. Toda la holgura desapareció en una fracción de segundo y la fuerza acumulada se disparó de manera abrupta. Ese pico de tensión fue el detonante. En la curva, el componente lateral aumentó bruscamente. Los vagones ligeros en la sección intermedia comenzaron a desplazarse hacia el interior, no por exceso de velocidad, sino porque la fuerza de tracción convertida en lateral superó el margen que el peso podía contrarrestar. La rueda interior empezó a trepar el riel. Primero fue un chirrido agudo, luego un golpe seco.
Después, el acero dejó de seguir la geometría de la vía. El tren no volcó hacia afuera como en una escena de película. Fue arrancado hacia adentro. Los vagones comenzaron a alinearse en línea recta dentro de la curva, ignorando el trazado del riel, y en cuestión de segundos, miles de toneladas se deslizaron ladera abajo mientras la locomotora aún tiraba, ajena al desastre que se propagaba detrás. No fue un error simple. Fue la consecuencia directa de combinar masa extrema, pendiente, curva cerrada y potencia concentrada en el extremo delantero. Y lo más inquietante es que esa combinación no es excepcional en ciertas rutas de montaña. Es parte del diseño operativo de los trenes de carga pesada. Lo que ocurrió no fue una anomalía inexplicable. Fue la demostración brutal de lo que sucede cuando la fuerza acumulada en 3 millas de acero encuentra un punto débil en la geometría de la vía. Cuando los primeros vagones abandonaron la vía, la locomotora no lo supo de inmediato, y esa falta de información es una de las características más peligrosas del ferrocarril pesado en montaña. La cabina está a kilómetros del último vagón. Y aunque existan sensores, radios y protocolos, la realidad física es que el maquinista siente el tren como una resistencia general, no como una serie de eventos individuales. En una pendiente exigente, con el motor trabajando cerca de su límite, un descarrilamiento parcial puede comenzar sin que la fuerza en la barra de tiro cambie lo suficiente como para alertar al operador en los primeros segundos. La cadena de acero seguía tensada. La potencia seguía aplicada. Y eso significa que, en el instante más crítico, la locomotora continuó tirando, amplificando el desastre. La dinámica de un descarrilamiento por efecto de cuerda tensa es distinta a la de un descarrilamiento por velocidad. Aquí no hay un vagón que se salga por inercia hacia afuera de la curva. Lo que ocurre es casi lo contrario. La tracción del tren lo arrastra hacia adentro como si la locomotora estuviera intentando enderezar la vía con pura fuerza. Cuando los acoples están bajo tensión extrema, el tren deja de comportarse como una serie de carros guiados por rieles y empieza a comportarse como una cuerda rígida que busca el camino más corto entre dos puntos. En una curva de montaña, ese camino más corto no es la vía, es la ladera. Los primeros vagones que treparon el riel interior actuaron como detonadores. En cuanto una rueda pierde guía, el vagón no se limita a salirse. Empieza a empujar y arrastrar a los que vienen detrás. El acople transmite fuerza. Y esa fuerza no se distribuye suavemente. Se concentra. El vagón descarrilado se convierte en un ancla lateral que tira del siguiente. Y el siguiente tira del siguiente. Y en cuestión de segundos la curva entera se convierte en un punto de ruptura. La montaña, además, no ofrece margen. En una llanura, un vagón descarrilado puede deslizarse sobre el balasto y detenerse relativamente cerca. En una ladera, la gravedad toma el control. Los vagones no solo se salen de la vía, sino que caen, giran, se apilan, se retuercen, y el peso acumulado hace que cada movimiento sea una avalancha de metal. 15.000 toneladas no caen como un objeto. Se desmoronan como un edificio. En los segundos posteriores al primer salto de rueda, la formación se convirtió en un fenómeno en cadena. Algunos vagones comenzaron a girar hacia el interior de la curva. Otros se levantaron parcialmente al ser empujados por los acoples tensos. En ciertos puntos, las ruedas se engancharon con traviesas y se convirtieron en palancas que levantaron ejes enteros. Las cargas, dependiendo del tipo de vagón, se desplazaron dentro, y ese desplazamiento interno alteró el centro de gravedad, haciendo que el vuelco fuera más probable. Mientras todo eso ocurría, la locomotora aún entregaba potencia, y esa potencia, en lugar de mantener el tren en movimiento controlado, estaba inyectando energía adicional en el punto de ruptura. Es un detalle difícil de aceptar para quien no conoce la dinámica ferroviaria, pero es real. En algunos descarrilamientos, el peor momento no es cuando el tren pierde la vía, sino cuando la locomotora sigue tirando sin saberlo, convirtiendo un incidente en una catástrofe. La señal de que algo estaba mal finalmente llegó, pero no como un aviso elegante. Llegó como un cambio brutal en la resistencia. El tren, que hasta entonces se sentía como una masa pesada pero coherente, de pronto se sintió como si se hubiera enganchado a algo. La fuerza en la barra de tiro cambió de forma irregular. La locomotora experimentó tirones, una sensación de que la carga ya no respondía de manera uniforme. En algunos casos, ese momento puede ir acompañado de una caída repentina en la velocidad o de un aumento anormal de deslizamiento de ruedas. El maquinista reaccionó como indican los procedimientos. Redujo potencia y comenzó a aplicar freno. Sin embargo, en una pendiente, frenar un tren de 15.000 toneladas no es un acto instantáneo.
Además, el descarrilamiento ya estaba en marcha, y los frenos, en lugar de detener vagones alineados, estaban actuando sobre una estructura que se estaba desintegrando. En ese instante, los acoples comenzaron a romperse. Los acoples ferroviarios modernos están diseñados para soportar fuerzas enormes, pero tienen límites. Cuando la tensión y los impactos laterales se combinan, los componentes pueden fracturarse o desprenderse. La ruptura de un acople puede ser, paradójicamente, una forma de salvar parte del tren, porque detiene la transmisión de fuerzas hacia atrás. Sin embargo, también puede provocar que secciones enteras queden sin control, especialmente si están en pendiente y el freno neumático no se aplica de manera uniforme. En la catástrofe de montaña, la ruptura de acoples no fue un evento único, fue un proceso. Algunos se rompieron por tensión pura, otros por torsión, otros por impactos cuando vagones se apilaron. Cada ruptura dividía el tren en segmentos, y cada segmento respondía de manera distinta a la gravedad y a la fricción. Algunos segmentos quedaron parcialmente sobre la vía, frenándose. Otros quedaron fuera, deslizándose ladera abajo. Otros quedaron en posiciones intermedias, retorcidos, con ruedas en el aire y bastidores doblados. La escena no era la de un tren descarrilado, sino la de una estructura industrial colapsada. En ese punto el sonido se convirtió en algo que los testigos describen como imposible de olvidar. No era un choque único, era una sucesión de golpes metálicos, chirridos prolongados, crujidos de acero deformándose, y el ruido sordo de vagones impactando contra roca y tierra. Un descarrilamiento de esta escala no ocurre en silencio ni en un instante. Es un evento que dura, que se desarrolla, que parece no terminar porque la masa tiene demasiada energía para detenerse rápido. Cuando finalmente la locomotora se detuvo, lo que quedaba detrás no era una formación desordenada. Era un campo de restos extendido por cientos de metros, con vagones apilados en ángulos imposibles, algunos partidos, otros incrustados en el terreno. La vía, que había sido diseñada para guiar acero, estaba retorcida y arrancada en secciones. Traviesas y rieles aparecían como huesos expuestos. Y lo más inquietante era que el origen no había sido un fallo espectacular, ni un puente colapsado, ni un sabotaje. El origen había sido una combinación de fuerzas perfectamente normales en el ferrocarril pesado, llevadas a un punto en que el margen desapareció. La montaña no atacó al tren. El tren se atacó a sí mismo con su propia potencia. Y para entender cómo algo así puede ocurrir, todavía falta analizar el factor que convierte un tren largo en un arma contra su propia integridad: la distribución de potencia y el uso de locomotoras intermedias. Una tecnología que se creó precisamente para evitar este tipo de catástrofes, pero que, si se gestiona mal, puede introducir nuevos riesgos igual de peligrosos. Después del descarrilamiento, la pregunta que más se repitió no fue por qué la curva estaba ahí, ni por qué la pendiente era tan exigente, sino por qué la tensión alcanzó ese nivel crítico. En primer lugar, porque en el ferrocarril moderno no se confía únicamente en locomotoras delanteras para arrastrar trenes de 15.000 toneladas por terreno montañoso. Precisamente para evitar que toda la fuerza se concentre en los primeros acoples, existe una estrategia llamada potencia distribuida, que coloca locomotoras en el centro o incluso en la parte trasera del tren, controladas por radio desde la cabina principal, con el objetivo de repartir las fuerzas a lo largo de la formación. En teoría, la potencia distribuida reduce la tensión máxima en los acoples delanteros, porque la locomotora intermedia empuja o tira de su sección correspondiente, evitando que toda la masa de acero dependa de un único punto de tracción. Sin embargo, esa solución introduce un elemento nuevo en la ecuación: coordinación perfecta entre múltiples fuentes de potencia, que están separadas por kilómetros de vagones. Cuando todo está sincronizado correctamente, el sistema funciona como una orquesta bien dirigida. La locomotora delantera tira, la intermedia empuja suavemente, y la tensión total se reparte de manera más equilibrada. Pero cuando hay un desfase en la respuesta, incluso de segundos, las fuerzas internas pueden amplificarse en lugar de reducirse. En una pendiente pronunciada, el tren se comporta como una cuerda tensada por gravedad. Si la locomotora delantera aplica potencia para sostener velocidad, y la locomotora intermedia reacciona con un leve retraso o con un perfil de potencia diferente, se puede generar un pico temporal de tensión en una sección específica. Ese pico, combinado con la geometría de una curva cerrada, puede convertirse en el disparador del efecto de cuerda tensa. La situación se complica aún más cuando el tren atraviesa una curva en pendiente con parte de la formación todavía en terreno más plano. En ese momento, las distintas secciones experimentan fuerzas distintas al mismo tiempo.
La cabeza puede estar luchando contra la gravedad máxima, mientras la cola todavía no ha entrado en la zona más empinada. Si la locomotora intermedia aplica empuje mientras la sección delantera ya está bajo tensión lateral elevada, la fuerza resultante puede exceder el margen de seguridad en un punto concreto. Los investigadores del incidente examinaron precisamente esa posibilidad. No se trataba de una falla humana evidente ni de una desobediencia a los procedimientos. Se trataba de un fenómeno dinámico donde múltiples variables coincidieron: masa extrema, pendiente sostenida, curva cerrada y potencia aplicada en un momento crítico. Los registros de datos mostraron que la potencia estaba dentro de límites operativos normales, pero los límites normales no siempre contemplan el peor escenario geométrico. Otro factor relevante fue la distribución de carga en los vagones. En trenes de mercancías pesadas, no todos los vagones pesan lo mismo. Algunos pueden estar completamente cargados, otros parcialmente, y otros pueden ser relativamente ligeros en comparación. Cuando una sección ligera precede a una sección más pesada en una curva bajo alta tensión, esa sección ligera puede actuar como punto débil, porque su menor peso reduce la fuerza vertical que mantiene las ruedas firmemente apoyadas sobre el riel. En el incidente de montaña, se determinó que una sección intermedia más ligera estaba justo en el punto donde la curva y la pendiente alcanzaban su máxima combinación crítica. Esa sección recibió la tensión longitudinal transmitida desde la cabeza del tren y al mismo tiempo experimentó el empuje indirecto de la masa más pesada que venía detrás. La suma de fuerzas creó un escenario donde la relación entre fuerza lateral y carga vertical superó el umbral aceptable, permitiendo que la rueda interior comenzara a trepar el riel. Una vez que la primera rueda perdió guía, el proceso fue irreversible a la escala de tiempo en la que ocurrió. La potencia distribuida no puede reaccionar en milisegundos ante un evento de descarrilamiento inicial, y el sistema de freno neumático necesita tiempo para propagar la señal a lo largo de kilómetros de tubería. La física no esperó a que la electrónica y el aire comprimido alcanzaran el último vagón. El análisis posterior también consideró el fenómeno conocido como compresión y extensión dentro del tren. En pendientes y curvas, el tren no permanece rígido. Se comprime y se estira como un acordeón de acero. Si en un momento determinado la tensión pasa de compresión a tracción de forma abrupta, el cambio puede generar impactos internos que aumentan momentáneamente las fuerzas laterales en ciertos puntos. En trenes extremadamente largos, ese efecto puede amplificarse por la longitud misma de la formación. Lo que el descarrilamiento demostró no fue que la potencia distribuida sea peligrosa en sí misma, sino que la complejidad del sistema requiere una comprensión profunda de cómo interactúan pendiente, curva, masa y sincronización. Cada variable por separado puede estar dentro de límites seguros. Juntas pueden empujar el sistema más allá del margen. La conclusión técnica fue tan inquietante como clara. El tren no excedió la potencia máxima permitida, ni circulaba a velocidad inadecuada, pero la combinación específica de geometría y distribución de carga creó una condición donde la fuerza lateral, inducida por tracción, superó la capacidad del peso para mantener la rueda dentro del riel. Eso significa que el accidente no fue producto de negligencia evidente, sino de un fenómeno dinámico poco frecuente, pero físicamente posible en trenes de gran tonelaje. Y cuando el ferrocarril moderno opera con formaciones que superan con facilidad las 15.000 toneladas y longitudes que alcanzan varios kilómetros, la gestión de esas fuerzas deja de ser una cuestión teórica para convertirse en un desafío diario. La montaña no se movió. La vía no colapsó. La señal no falló. Fue la interacción entre potencia, masa y geometría la que arrancó miles de toneladas de acero de su camino. Y ese descubrimiento obligó a la industria a replantearse no solo los límites de tracción, sino la manera en que se modelan y simulan las fuerzas internas antes de que un tren siquiera salga del patio, porque cuando una formación de este tamaño se convierte en su propio enemigo, el margen de error es tan estrecho que solo se descubre cuando ya es demasiado tarde. Cuando la nube de polvo se asentó y los equipos de emergencia llegaron al lugar, la escena dejó claro que no estaban frente a un descarrilamiento típico, sino frente a un colapso estructural a escala industrial. Los vagones no estaban simplemente fuera de la vía. Estaban apilados, retorcidos y dispersos como si una fuerza gigantesca hubiera arrancado el tren de su trayectoria y lo hubiera arrojado contra la ladera. En algunos puntos, el balasto había sido arrancado por completo. Los rieles estaban doblados como alambre y las traviesas aparecían trituradas, lo que indicaba que la masa del tren no se limitó a salirse, sino que siguió empujando y destruyendo mientras aún conservaba energía
La prioridad inicial fue asegurar que no existieran heridos, controlar riesgos secundarios y estabilizar el lugar. En descarrilamientos de esta magnitud, el peligro no termina cuando el tren deja de moverse, porque pueden existir fugas de combustible, derrames de carga, cables dañados y estructuras inestables que pueden colapsar sobre personal de rescate. La montaña, además, añade un elemento adicional: la posibilidad de desprendimientos provocados por el impacto y por el peso de los vagones acumulados en posiciones antinaturales. Una vez asegurada la zona, comenzó el trabajo que define la diferencia entre un accidente ferroviario y una catástrofe logística: la recuperación. Recuperar vagones en un valle abierto ya es complejo. Recuperarlos en una ladera montañosa, con acceso limitado y con toneladas de acero apiladas, es una operación que puede durar días o semanas. Se requieren grúas especializadas, equipos de corte, maquinaria pesada y, en muchos casos, reconstrucción parcial de caminos de acceso solo para poder acercar los vehículos necesarios. Cada vagón no es un objeto que se levanta con facilidad. Es una estructura que puede pesar más de 100 toneladas, deformada, con ejes torcidos, con cargas desplazadas y, en algunos casos, parcialmente enterrada. Para moverlo, primero hay que comprender cómo está apoyado, qué tensión hay en su estructura, qué partes pueden soltarse al levantarlo y qué riesgos existen si se intenta enderezarlo. Es un trabajo lento, metódico y extremadamente peligroso. Mientras tanto, el ferrocarril enfrentaba un problema operativo inmediato. La línea estaba bloqueada. En rutas de montaña a menudo no existen desvíos alternativos cercanos. Eso significa que cada hora de bloqueo no solo es un problema local, sino una interrupción en una cadena logística que puede extenderse por cientos de kilómetros. Trenes detenidos en ambos extremos, cargas retrasadas, patios saturados y un efecto dominó que se propaga por toda la red. Por eso, en estos incidentes, la recuperación física del tren es solo una parte del desafío. La otra parte es restablecer la vía. Y restablecerla no significa solo volver a colocar rieles. Significa reconstruir un sistema de soporte que ha sido arrancado. Balasto nuevo, traviesas nuevas, rieles alineados, soldaduras, inspecciones, pruebas de carga. Todo en un entorno donde la ladera puede estar inestable y donde la geología ahora perturbada puede seguir siendo un riesgo. Cuando finalmente se pudo iniciar la investigación formal, la industria ferroviaria se encontró frente a una verdad incómoda. Durante años, la tendencia había sido aumentar el tonelaje y la longitud de los trenes para mejorar eficiencia. Un tren más largo transporta más carga con menos tripulación, menos locomotoras por tonelada y menor coste por kilómetro. Desde una perspectiva económica, esa lógica es poderosa. Sin embargo, el accidente mostró que existe un punto donde la eficiencia comienza a chocar con límites físicos que no se negocian. El descarrilamiento no se debió a un fallo de freno, ni a exceso de velocidad, ni a un error evidente en la vía. Se debió a fuerzas internas generadas por la propia operación del tren, fuerzas que, en condiciones específicas, pueden superar el margen de seguridad de la interacción rueda-riel. Ese tipo de accidente es especialmente inquietante porque no se evita simplemente con más mantenimiento. Se evita con modelado, con límites operativos y con comprensión profunda de cómo se comporta un tren largo como sistema dinámico. Después del incidente, las discusiones técnicas se centraron en varios puntos. Uno de los más importantes fue la gestión de la tracción en curvas bajo carga máxima. La industria ya conocía el efecto de cuerda tensa, pero el accidente demostró que en trenes de tonelaje extremo, ese efecto puede alcanzar niveles destructivos incluso sin violar límites de potencia nominal. Esto llevó a reconsiderar protocolos de aplicación de potencia en ciertas secciones de vía, especialmente en combinaciones de curva cerrada y pendiente. También se revisaron las prácticas de composición de trenes. La colocación de vagones más ligeros delante de secciones más pesadas puede ser aceptable en rutas planas, pero en montaña puede crear puntos débiles donde la carga vertical es insuficiente para resistir fuerzas laterales inducidas por tracción. Esto impulsó una atención mayor a la distribución de peso y a la secuencia de vagones, no solo por estabilidad en frenado, sino por estabilidad bajo tracción máxima. Otro punto crucial fue la potencia distribuida. Aunque su propósito es reducir tensión en los acoples delanteros, el accidente reforzó la necesidad de sincronización precisa y de estrategias de control que eviten picos de fuerza en secciones críticas. En algunos casos, la respuesta no fue abandonar la potencia distribuida, sino refinarla, incorporando modelos que consideren geometría de vía en tiempo real y que limiten automáticamente la tracción cuando el tren entra en zonas donde la fuerza lateral puede volverse peligrosa.
La lección más importante, sin embargo, fue conceptual. Durante décadas, el ferrocarril se había considerado un sistema donde la principal amenaza era el descarrilamiento por velocidad, por fallos de vía o por frenos insuficientes. Este accidente recordó que un tren pesado puede descarrilar por exceso de tracción, y que esa tracción no es una variable simple, sino una fuerza que se transforma y se multiplica a lo largo de kilómetros de acero. Cuando se dice que el tren tiró demasiado fuerte, no se está usando una metáfora. Se está describiendo un fenómeno físico real, donde la potencia aplicada en la cabeza se convirtió en una fuerza lateral capaz de levantar una rueda del riel, y cuando eso ocurre, la masa hace el resto. La historia termina con una imagen que resume toda la tragedia técnica. La locomotora, al frente, había hecho exactamente lo que se le pidió: tirar, entregar potencia, vencer la gravedad. El sistema había sido diseñado para eso, pero el tren, como estructura, tenía un límite. Y cuando la potencia empujó ese límite en el lugar equivocado, la montaña no cedió, cedió el acero. Ese es el recordatorio más duro que dejó el accidente. En el ferrocarril pesado moderno, la fuerza no siempre es una ventaja. En ciertas combinaciones de curva, pendiente y masa, la fuerza puede convertirse en el enemigo, porque un tren no solo debe ser capaz de moverse, también debe ser capaz de mantenerse unido y guiado por dos rieles que, por muy sólidos que parezcan, solo pueden sostener la realidad mientras la física lo permita.